Muy buenos días, gracias. No les compartí nada, tuve un problema por ahí. Tengo un problema personal, por eso estoy así como muy tarde, pero bueno, finalmente, al parecer, creo que ya se está resolviendo. Entonces, pero el día de hoy vamos a ver la parte de nuestros aforos. La clase pasada nosotros veíamos que íbamos a iniciar con la parte del diagnóstico. Dijimos que para poder llevar a cabo nuestro proyecto tenemos que hacer primero que nada un diagnóstico. Luego entonces esa parte queda cubierta con el tema de, pues, de tener por ahí, primero que nada, el título de nuestro proyecto y el alcance de nuestro proyecto. La clase pasada veíamos que, hoy por hoy continúa llevándose a cabo la sustitución de los microbuses con los camiones, ¿no? Entonces, bueno, estos proyectos, como les comentaba, tienen que arrancar con la parte de nuestro diagnóstico. Este diagnóstico no consta de lo que vimos la clase pasada, de, eh, de hacer la investigación pues de la flota vehicular existente, porque finalmente pues esa es la que nos va a generar el proyecto, no va a ser la causa de nuestro proyecto. Esa flota vehicular que debemos tener clasificada y ubicados quiénes van a ser los propietarios o los prestadores, los concesionarios, ¿no? Y quiénes son las personas que lo están utilizando. Y bueno, pues con el fin de conocer cuál es el estatus también legal, ¿verdad? Y el estatus administrativo. Entonces, dentro de este diagnóstico también dijimos que necesitábamos hacer un recorrido de nuestros derroteros, de nuestros tramos donde va a transitar esta ruta, y entonces para hacer un reconocimiento de la infraestructura, ¿sí? Entonces necesitamos conocer el diagnóstico en cuanto a la flota vehicular, en cuanto a la infraestructura, ¿sí? Y dentro de la infraestructura contemplábamos, ¿verdad? Primero que nada, la ubicación de las paradas. Esta ubicación de paradas, ¿verdad? Que aunque dijimos no son fijas porque no están establecidas, bueno, pues sabemos que por uso y costumbre existen esas paradas. Veíamos también dentro de la infraestructura el estado en el que se encuentra la vialidad, ¿sí? Digo, ahorita si nosotros hiciéramos un estudio, pues realmente está muy deteriorado, ¿no? Todo el pavimento de la ciudad. Pero bueno, ese nos interesa porque, debemos nosotros considerar también un mantenimiento a estas vialidades, ¿no? Nos interesa también conocer dentro de la infraestructura, ahora sí, dónde se pueden ubicar la ubicación de paradas fijas. Y si en esas paradas fijas se puede llevar a cabo la construcción, ¿verdad? De, eh, de islas, la construcción o la puesta de señalamiento para cada una de esas paradas, ¿no? Sobre todo la parte del señalamiento. Y también tenemos que ver, sobre todo, si el recorrido, durante el recorrido de nuestros vehículos, bueno, pues no vamos a encontrar algún obstáculo o algo que nos impida que el radio de giro que tiene nuestro vehículo transite por la ruta que estamos nosotros trazando. Entonces, ahí pues tenemos que encontrar la parte de la geometría, ¿no? La geometría con respecto a nuestro vehículo. Y entonces decíamos, una vez que nosotros ya tenemos este diagnóstico, ¿verdad? Bueno, pues lo tenemos que complementar con la parte de la demanda, ¿sí? Entonces, decíamos, si me permiten aquí. Decíamos entonces que la parte
del diagnóstico. ¿No lo están viendo? No, pero no, maestro, no se ve nada. Pero Ok, no. ok. Igual el link del Jamboard nos pide acceso. Gracias. ¿Ya está? Ya se ve, profesora. Muchas gracias. Decíamos, en la parte del diagnóstico, entonces, vamos a ver primero que nada la parte de la flota vehicular. La flota vehicular, ya vimos cuál era. Y luego vamos a ver la parte de la infraestructura. Y dentro de esta, dijimos que lo que nos interesa es ver primero la ubicación de paradas existentes. Luego, la parte del estado en que se encuentra la vialidad. Estado físico. ¿Sí? Y luego la parte de la geometría, sobre todo para el tema de los radios de giro. La geometría. Respecto al vehículo. Y la ubicación de paradas fijas y los señalamientos. ¿Sí? Entonces, dijimos, bueno, ya tenemos esta parte. Sin embargo, nos falta también y todavía revisar la parte de la demanda de usuarios. ¿Sí? Y entonces, para revisar la parte de la demanda de los usuarios, nosotros aquí tenemos que buscar la forma de llevar a cabo, ¿verdad? Pues nuestros aforos. Ahora no serán aforos únicamente de vehículos, sino aforos de pasajeros también, ¿verdad? Y entonces, para llevar a cabo estos aforos, nosotros necesitamos, vamos a ver cómo es que se llevaron estos aforos. Vamos a ver el ejemplo de uno de los derroteros. Aquí tenemos el ejemplo de Avenida Central, Avenida Ceilán Fortuna. Y entonces vamos a ver primero que nada que aquí se llevó a cabo la elaboración de pues de un formato para poder realizar estos aforos, ¿sí? Ahora, se llevó a cabo este formato. Tampoco no se podía realizar estos aforos durante las 24 horas del día, durante los 365 años, que es lo ideal. Sin embargo, bueno, pues aquí se eligió, ¿verdad?, los días en los que se llevaría a cabo, y de hecho regresamos después a complementar estos aforos, debido a que había puntos que encontramos que eran pues bastante importantes, y sin embargo, bueno, pues no había demanda durante los días que se propuso los aforos, debido a que había un paro. Aquí el recorrido que hacen sobre el eje 4, que es el de estudio,
bueno, pues hay una escuela vocacional, y esa escuela vocacional, durante los días que se realizó el aforo, encontraba en paro. Entonces, ahí considerábamos que la demanda pues era importante conocerla, y tuvimos que regresar un mes después a complementar esta parte del estudio para ver qué tanto nos pegaba. Pero bueno, entonces lo primero que se hizo fue elaborar pues un formato, ¿no? Este formato, digo, elaborarlo porque pues finalmente aquí nosotros teníamos que poner, pues qué era lo que nos convenía, ¿no? Aquí nosotros pusimos las paradas que por uso y costumbre ya estaban detectadas, y por cada una de las paradas tomamos una distancia, y aquí íbamos llevando la distancia acumulada hasta llegar al final, ¿no? Para este caso fue, por ejemplo, de 14.3 kilómetros el recorrido origen-destino. Aquí se tiene que registrar la hora de llegada del vehículo a la lanzadera, que en este caso fue la base de Avenida Central, que fue Zapatería La Luna. Entonces, la hora de llegada, aquí si hubo, aquí se anotan las demoras, eso lo vamos a ver en otro formato, el tiempo y la causa, el número de pasajeros que ascienden, el número de pasajeros que descienden y el número de pasajeros que se conservan a bordo. Luego entonces teníamos que poner la descripción. En este caso, pues por ejemplo, fue la salida del paradero de Avenida Central con vuelta derecha en Avenida 412, y aquí en ese entonces encontrábamos solamente que en esta parada se encontraba el metro Villas de Aragón. Hoy por hoy se encuentra también el Metrobús, ¿verdad? Y entonces dice pasajeros no atendidos, 0. O sea, ¿cuántos pasajeros quedaron sin atenderse en ese punto? ¿Sí? Obviamente, pues el formato debe de contener cuál es la ruta que se está estudiando, el tipo de vehículo, que en este caso pues se pone la marca, el derrotero. ¿Por qué se pone la marca? Bueno, pues porque esto nos va a dar la indicación de cuál es la capacidad pues ahora sí que de pasajeros que pueden ir sentados. Aquí existía o existe algo curioso. Nosotros tuvimos que hacer como primero la clasificación de qué tipos de vehículos estaban transitando por la ruta, pues para conocer este dato que les comento, cuál era la capacidad de llevar pasajeros sentados y estimar cuántos podían ir de pie. Sin embargo, encontramos que a lo largo del tiempo, pues a pesar de que se tenía algo contemplado, los propios prestadores de servicio fueron realizando modificaciones al vehículo. Entonces eso también tuvo que considerarse, ¿no? Aquí se puso el número de placas para identificar si el vehículo que salía de ahí estaba dentro del padrón vehicular, que ya nos habíamos dado a la tarea de investigar, ¿no? El modelo, la capacidad de pasajeros sentados, que para este Jabre era 23, y la capacidad total era 40, porque, bueno, pues estimaba que pudieran ir de pie, digo, 22 personas. Por lo tanto, se consideraba un total de 40 personas en su capacidad del vehículo. Aquí el nombre de quien elaboró el aforo y la fecha de elaboración. Entonces, bueno, aquí se requería que fuera de forma manual, ¿verdad? De forma manual, que se llevara a cabo pues este conteo, porque obviamente pues los vehículos no contaban con una cámara instalada, con un sistema para poder hacer el conteo de pasajeros que ascendían y descendían. Entonces aquí se tuvo que llevar a cabo de forma manual, con una persona que tuviera experiencia y que tuviera el conocimiento y la experiencia para poder llevar a cabo el conteo de estas, pues primero identificar el vehículo y luego saber, ¿no? Cómo hacer este conteo, cuántas personas ascienden, cuántas descienden, y hacerlo de forma muy rápida. Digo, a lo mejor esto puede parecer como muy sencillo, pero créanme que cuando tenemos un aforo alto, pues ya se empieza a complicar un poquito la situación, ¿no? Bueno, entonces aquí debimos elegir también pues al personal que llevara a cabo este conteo. Y bueno, lo que nos interesaba aquí era básicamente conocer cuántos pasajeros iban a bordo,
cuánto tiempo de recorrido se estimaba. Entonces aquí, como les comentaba, por ejemplo, durante el primer día, ¿verdad? Aquí se hicieron estos aforos. Aquí, por ejemplo, se llevó a cabo por la tarde. El primer aforo fue de las 14:09, aquí fue el arranque, y el siguiente fue a las 16:26, ¿sí? Y bueno, así se fueron contando. No se podía cubrir todo el día porque ni tampoco transitar sobre el mismo vehículo, que hubiese sido lo ideal, las 24 horas del día, vuelvo a repetir. Sin embargo, bueno, pues también aquí les comento que era necesario solicitar un permiso, pues a la asociación, a los dueños, pues, de los microbuseros, y ellos elegían, ¿no? Ellos nos tenían que indicar en qué momento, de tal forma que cubriéramos todas las horas de un día, podíamos nosotros subirnos a los vehículos y realizar estos conteos, ¿no? También teníamos que ser muy cuidadosos en el tema de identificados, porque pues obviamente por temas de seguridad, a veces pues a la gente no le agrada mucho estar diciendo o que la observen o que la vean y que hagan alguna anotación, ¿no? Entonces esa parte se tuvo que cuidar. Ahorita, por ejemplo, ya después de 7 años, porque esto se llevó a cabo en el 2014, 2015, pues finalmente ahorita ya podemos instalar, gracias a que tenemos red prácticamente en toda la ciudad, ya podemos instalar pues también alguna cámara, o podemos instalar algún equipo que nos permita hacer este conteo, ¿no? Y pues evidentemente es mucho más preciso, ¿sí? Pero también se tiene que notificar a los pasajeros, ¿no? Es como obligatorio. Entonces, bueno, ese tema de permisos fue otra situación. Bien, entonces aquí se llevó a cabo estos aforos, este conteo, y al final, ¿verdad? Todo esto se los voy a pasar a ustedes para que al final nosotros obtengamos un resumen. Este resumen consiste, ¿verdad?, en anotar, pues evidentemente la fecha, la hora de salida a la que nosotros realizamos el aforo, la hora de llegada, ¿verdad?, en el origen-destino y en el destino-origen. Aquí está, ¿sí? Y entonces, conocer, pues bueno, primero que nada la distancia, que esa pues no tiene por qué moverse, ¿verdad? Que en este caso fue 14.33 kilómetros. ¿Cuál fue el tiempo de recorrido de cada uno de estos aforos que se tomaron? Aquí hay una variación, ¿no? De 1 minuto, de más o menos 1 minuto. Tenemos también una velocidad de operación. Esta velocidad de operación que va a variar de acuerdo al horario en el que nosotros hayamos realizado nuestro aforo. ¿Por qué? Porque ya dijimos, vamos a encontrar que existen horas valle y horas pico, ¿sí? Vamos a tener entonces el tiempo de recorrido y vamos a tener también el tiempo vamos a tener la velocidad de operación, ¿sí? Y entonces aquí vamos a tener en el resumen cuántos ascendieron durante todo el viaje, cuántos descendieron. Evidentemente nos tiene que dar exactamente lo mismo, si no algo ocurrió mal. Y aquí, cuántos pasajeros a bordo se mantuvieron en esos horarios, ¿sí? Ahora, ¿para qué vamos a sacar este resumen? Bueno, pues aquí vamos a identificar nosotros cuáles son las horas valle y cuáles son las horas pico, aunque lo tengamos que graficar. Y vamos a tener que en el origen-destino, por cada ciclo, es decir, por una vuelta completa de ida y de regreso de los vehículos, se realizó en 1 hora, 2 minutos, 25 segundos, ¿no? Y con una distancia de origen-destino de 14.47. Y en el destino-origen, no es cierto, no es el ciclo, es destino-origen, fue un promedio de 1.0512 y fue con un recorrido de 17.51 kilómetros. Entonces, esto, aquí pues sacamos el promedio, ¿verdad?, de todos estos recorridos.
Y entonces el promedio de nuestro tiempo de recorrido origen-destino fue de 1 hora 2 minutos, en el destino origen fue de 1 hora 5 minutos, con igual sacamos el promedio para la velocidad, y aquí tenemos que fue un promedio de velocidad en origen-destino de 14.47 kilómetros por hora, y destino-origen de 17.51, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí nosotros tenemos estos datos de entrada que forman parte del estudio de nuestra demanda. Entonces, aquí nosotros, dentro de los aforos, vamos a conocer la parte de los pasajeros que permanecen a bordo. Vamos a conocer entonces el tiempo de recorrido, o queremos conocer con nuestros aforos el tiempo de recorrido. Y queremos conocer también la velocidad promedio de operación, ¿sí? Entonces, el tiempo promedio de recorrido y la velocidad promedio de operación. Ok, entonces, estos aforos, así como están aquí, se los voy a pasar en Excel para que ustedes puedan manipularlos. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros ya realizamos este aforo en campo, ¿verdad? Entonces tenemos que irnos al gabinete. Tenemos que irnos al gabinete para poder nosotros, entonces, ya con estos aforos, ¿verdad? Llevar a cabo lo siguiente, llevar a cabo nuestros polígonos de carga, ¿sí? ¿Qué son estos polígonos de carga? Vamos a irnos con el mismo derrotero, que fue Avenida Central Ceilán Fortuna. Y aquí seguimos con la parte de la demanda. Vamos a realizar entonces estos polígonos de carga. Este polígono de carga no es otra cosa más que conocer a lo largo de nuestro día, pues qué tanta demanda vamos a tener, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, que lo que hicimos fue igual, llevarnos nuestras paradas, poner aquí el promedio de nuestros ascensos y descensos, ¿verdad? Aquí elegimos más bien cuál fue el más crítico, ¿no? ¿Cuál fue el más crítico en el origen-destino y en el destino-origen? Y entonces aquí ponemos, ¿verdad? Elegimos el más crítico, o bien sacamos nuestro promedio. Para este caso fue elegir el más crítico, que fue el del 9 de diciembre. Aquí tenemos que el del 9 de diciembre, vamos a ver por qué fue como el más crítico. Okay. ¿Por qué se dice o por qué se considera crítico? Porque es el viaje que conserva más pasajeros a bordo. Y aquí si nosotros vemos los números, ¿verdad? Pues lo único que tenemos que hacer es identificar cuál es el que resultó con el número más alto. Y tenemos que fue el de 989, 986, entonces elegimos el 989, ¿sí? Porque tenemos el más alto, que este es el más alto, ¿no? Que fue efectivamente el del 9 de diciembre a las 7:02. Para eso nos sirve también sacar este resumen, para identificar cuál fue el viaje que conservó mayor número de pasajeros a bordo. Una vez que nosotros lo detectamos, ahora sí, lo vamos a trabajar
como un polígono de carga. Y en este polígono de carga, bueno, lo elegimos igual, les repito, lo pasamos por acá, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos hasta pasajeros a bordo. Ahora, vamos a poner aquí la distancia en kilómetros, que también tenemos en nuestro aforo, ¿verdad? Y vamos a poner acá la parte de nuestros pasajeros por kilómetro, ¿sí? Este número de pasajeros por kilómetro lo vamos a sacar, ¿verdad? Multiplicando nuestra distancia por kilómetro y por nuestros pasajeros a bordo, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí vamos a observar que estos pasajeros por kilómetro, ¿verdad? Son los que nos van a indicar, pues, cuál va a ser nuestra sección de máxima carga, ¿sí? Nuestra sección de máxima carga, que es esta, ¿sí? Entonces, aquí vamos nosotros, una vez que detectamos el que tiene mayor número que conserva mayor número de pasajeros a bordo, lo pasamos en otra tabla, donde esta tabla, bueno, va a llevar estos encabezados que dijimos, va a llevar los tramos, va a llevar los pasajeros ascenso-descenso, va a llevar los pasajeros a bordo y la distancia en kilómetros. Y esta distancia en kilómetros nos dará la pauta para conocer también los pasajeros por kilómetro. Y entonces, cuando nosotros tenemos los pasajeros por kilómetro, igual detectamos cuál es el número más crítico y ahí es donde nosotros vamos a señalar, digo, esto lo tenemos que graficar, y aquí es donde vamos a señalar nuestra sección de máxima carga. Entonces, decíamos, ¿verdad?, que para conocer nuestra demanda de usuarios tenemos nuestros aforos, pero después de nuestros aforos tenemos que sacar nuestros polígonos de carga, ¿sí? Yo creo que se los pongo en otra. Vamos a tener nuestros polígonos de carga y dentro de nuestros polígonos de carga lo que nos interesa conocer, entonces ahora sí, bueno, vamos a hacer la selección aquí vamos a tener, nuestra selección de número de pasajeros a bordo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esta selección de aforo donde se conserva el mayor número de pasajeros a bordo, dijimos que es la que nos va a dar pauta para poder elaborar nuestro polígono de carga, para detectar, con esto nosotros podemos detectar la sección y debemos también seleccionar el número mayor kilómetro después tenemos que graficar los datos para mostrar la sección de máxima carga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esa parte es la que tenemos aquí? Esta gráfica, ¿no?
Ahora, esta gráfica la tenemos que hacer, aquí dice promedios de demanda. Tenemos que sacar, ¿cómo la vamos a graficar? Bueno, pues vamos a sacar nuestros promedios de demanda y vamos a sacar nuestro polígono de carga, origen, destino. El polígono de carga, origen, destino, y destino, origen, bueno, pues no es otra cosa más que graficar esto que tenemos aquí. Sacamos nosotros nuestro ascenso, nuestro descenso, y con eso, ¿no? Sacamos nosotros ya la sección de máxima carga, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí que esto lo tenemos que hacer para origen destino. Y destino origen. ¿Sí? Esta gráfica de datos para almacenar la sección de máxima carga, origen, destino, origen, dijimos que lo vamos a hacer únicamente con, o se lleva a cabo con pasajeros a bordo, perdón, con ascensos, lo que vamos a graficar son ascensos, descensos y pasajeros a bordo. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Esta gráfica así va a salir. Únicamente con estos datos que tenemos acá. Ascensos, descensos y pasajeros a bordo. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos estos polígonos de origen-destino, tenemos que sacar esta otra parte, nuestros pasajeros por rango horario. Estos pasajeros por rango horario, ¿verdad? Sí los tenemos que sacar de nuestros aforos. Y tenemos que sacar nuestros promedios de demanda también. Entonces, vamos a ver que nuestro polígono de carga va a involucrar nuestros promedios de demanda. Y aquí viene ya la parte interesante. Promedios de demanda. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda? Ya vimos. Vamos a hacer un diagnóstico con la flota vehicular. ¿Qué vamos a conocer de la flota vehicular? Pues un número nada más. De la infraestructura, vamos a conocer la ubicación de paradas existentes, el estado físico, la geometría y la propuesta de nuevas paradas. Para la demanda de los usuarios, nosotros la vamos a trabajar con aforos. De estos aforos vamos a sacar el pasajero, principalmente los pasajeros que permanecen a bordo. Vamos a conocer el tiempo promedio de recorrido, la velocidad promedio de operación. Pero también vamos a conocer dentro de los aforos la parte de los polígonos de carga. Y para los polígonos de carga dijimos que vamos a seleccionar el aforo donde se concentra el mayor número de pasajeros a bordo. Vamos a seleccionar el número mayor de pasajeros por kilómetro y vamos a graficar los datos para mostrar la sección de máxima carga, origen, destino y destino, origen. ¿Hasta aquí existe alguna duda? Ingeniera, lo de polígonos de carga entra dentro de demanda de usuarios. Sí. ¿Por qué? Porque entra dentro de la demanda de los usuarios. Porque aquí nosotros, con el polígono de carga, tenemos que conocer cuál es la sección de máxima carga. La sección de máxima carga, ¿para qué nos sirve? Para determinar nuestro periodo de tiempo, nuestra hora valle o nuestra hora pico, ¿no? En este caso, si es de máxima carga, es nuestra hora valle, y aquí observamos que es de 6 a 7, ¿no? ¿Sí me explicó? Por eso resulta también de nuestros aforos. Ok, sí, ingeniera, muchas gracias. ¿Sí? Continúa explicando
Y la parte, digo, ¿por qué se les acumuló la parte que vimos la clase pasada con esto? Y yo creo que ustedes presentarían la próxima clase o el viernes hasta la sección de máxima carga. ¿Les parece? Para no ir acumulando demasiado. ¿Ok? Bueno, entonces veíamos, ya vimos cómo se obtiene la sección de máxima carga. Ahora vamos a ver los promedios de demanda. ¿Cómo voy a obtener los promedios de demanda? Bueno, nosotros decíamos, pues no tenemos los aforos de las 24 horas del día de los 365 días del año. Con lo que tenemos, nosotros tenemos que elaborar, ¿verdad? Una tabla donde la pongamos por día y la pongamos por horarios. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer es unificar los aforos que ya obtuvimos. De los días, en este caso fue jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes. Bueno, pues entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es poner, ¿verdad? El número de pasajeros encontrados por cada día, ¿sí? Miércoles, jueves, viernes. Y en este caso, por ejemplo, déjenme les abro aquí aquí tenemos, ¿no? El miércoles tuvimos tuvimos únicamente un resultado de aforo de horas, ¿sí? Y aquí tenemos el número de pasajeros. Esto fue el miércoles 3 de diciembre del 2014. ¿De dónde lo sacamos? De este resumen, ¿sí? 3 de diciembre de 2014, así fue. Dice aquí, miércoles 3 de diciembre de 2014 y tenemos únicamente 3 lecturas, ¿verdad? Dice número de pasajeros. Tuvimos 3 lecturas el miércoles y aquí está. ¿Y cuáles son las lecturas que nosotros tenemos que considerar? Pues los ascensos que tenemos aquí. 50, 34, 24. Y aquí los ponemos, ¿no? 50, 34, 24 en las horas que corresponden. ¿Sí? Digo, nosotros ahí ponemos horas cerradas para efecto de no poner una tabla tan desglosada, porque tenemos aquí, por ejemplo, el primer recorrido de 50 que se llevó a cabo a las 3:03, ¿no? Y que duró 1 hora, bueno, pues en promedio 1 hora, pues a lo mejor de 3 a 4, ¿no? O de 2 a 3, perdón, que 50, 34, 24, ¿sí? Y así nos vamos por día colocando origen-destino, ¿verdad? Y luego otra tabla para el destino-origen. Nos vamos colocando cuál fue el número de pasajeros que ascendieron, ¿ok? Y lo mismo vamos a hacer para el destino. En este caso, por ejemplo, el miércoles 3 de diciembre del 2014, vamos a ver que cuántos pasajeros ascendieron, cuántos viajes se realizaron y cuántos pasajeros ascendieron, ¿no? Entonces vamos a ver aquí en nuestro resumen, que para eso nos sirve el resumen, ¿verdad? Y vamos a ver aquí que tenemos que para el 3 de diciembre igual fueron 3 en destino origen. Y vamos a ver aquí cuáles fueron los ascensos, que fue 48, 89 y 15, y los tenemos acá, 48, 89 y 15, ¿sí? Entonces, así sucesivamente para todas las demás tablas. ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto de estas tablas? Bueno, pues conocer el promedio de pasajeros que ascendieron en esas horas, ¿no? Entonces, aquí lo único que hacemos es obtener los promedios, ¿sí? Y entonces aquí ya tenemos nuestro promedio y aquí dentro de esta tabla promedio obtenemos también pues cuál fue el mayor número de pasajeros que ascendió durante las diferentes horas del día y cuál fue el menor número de pasajeros, ¿no? Y aquí tenemos pasajeros origen-destino,
y pasajeros destino origen. Y aquí con esto sacamos una variación horaria, ¿sí? Entonces, esta variación horaria es la que tenemos que sacar con los promedios de demanda. Entonces, los polígonos de carga nos permiten conocer los promedios de demanda para obtener la variación horaria. Es decir, ¿por qué se llama variación horaria? Bueno, porque esto nos va a permitir conocer, ¿verdad? Ya con el número de pasajeros por cada hora del día, cuáles son los ascensos. Aquí no estamos considerando los que permanecen a bordo, sino estamos trabajando con nuestros ascensos. ¿Para qué? Para conocer el número de pasajeros por rango horario. ¿Qué número de pasajeros por hora voy a tener? En este caso, por ejemplo, obtuvimos, ¿verdad? Que igual origen-destino y pasajeros por día. Entonces aquí, de mi promedio de demanda, yo dije, bueno, pues de las 5 a las 6 de la mañana tengo 0 pasajeros, de 6 a 7 de la mañana tengo 64 y vehículos por hora pues pasan 12 y vamos a ver de dónde sacamos esos 12 vehículos por hora. Y eso lo sacamos de las bitácoras que los famosos checadores toman a mano, ¿no? Y entonces ellos dan una salida y esas salidas no las proporcionaron, son papeles escaneados que tuvimos que vaciar en Excel. Y entonces aquí, por ejemplo, nos dicen, hubo una salida el 13 de octubre de 2014, no obtuvimos los datos estadísticos de los días en que llevamos nosotros las pruebas, porque no los prestaron, así de fácil, ¿no? No los quisieron proporcionar, pero nos dieron los de 4 o 5 días del mes de octubre y con eso tuvimos que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, nos mostraban que la primera hora, bueno, pues sacaban el número económico de los vehículos y daban la salida, ¿no? Daban la salida a cada 5 o a cada 4 minutos, ¿no? Y entonces así sucesivamente todos, hasta que, bueno, por hora, nosotros tuvimos que elaborar estas tablitas y ponerle que por hora, porque a nosotros lo único que nos daban es la hora de 4:55 a 5 y a qué número económico le dieron la salida. Tuvimos que elaborar esta tabla para poder conocer el tiempo promedio de salida de los vehículos por hora. ¿Para qué? Bueno, pues para poder trabajar esta tablita del rango horario, ¿sí? Entonces aquí nosotros dijimos, bueno, los promedios de demanda son 655 vehículos. 655 vehículos que resultan ya de promedio, aquí están, ¿sí? Estos 655 vehículos, fueron perdón, 655 pasajeros, perdón, y luego en el destino origen teníamos 0, por lo tanto los pasajeros por día eran 655. En el caso, por ejemplo, de las 6 a las 7 de la mañana, teníamos que eran 1,695 pasajeros, y luego en el destino origen 768 pasajeros, que son los que tenemos acá, y entonces aquí nosotros obtuvimos que los pasajeros por día, en este horario, bueno, pues eran 2,463. Y ya con esto, ¿verdad? Pues nosotros conocíamos la variación horaria. Y si les parece, hasta aquí les mando el material para que ustedes empiecen a trabajar y lleguen hasta este punto. ¿Les parece correcto? ¿O no? Sí, ingeniera. Para que no... Sí, profesora. ¿Qué les voy a mandar? Esto, así como está. Así como está para que vean los aforos, porque digo, no tiene caso que les mande todo lo que se hizo en campo escaneado y pierdan tiempo en estarlo transcribiendo, ¿no? Al final, lo que interesa es trabajar con nuestro resumen. Ajá. Si acaso, les voy a mandar
les quito aquí la mitad de los resultados para que ustedes, o les quito un día, para que ustedes vean de dónde tiene que salir el resto, ¿sí? Pero nada más, ¿sí? Entonces, con este resumen van a trabajar ustedes la parte de, primero que nada, de sacar los polígonos de carga, de seleccionar, ¿sí? Aquí como dice en el apunte, van a seleccionar el aforo donde se conserve el mayor número de pasajeros a bordo. Y luego van a seleccionar el número mayor de pasajeros por kilómetro, ¿sí? Van a hacer esto hasta llegar a los promedios de demanda, ¿ok? Entonces, esto se los comparto junto con el material que quedamos la clase pasada, que era la flota vehicular y que era el trazo de la ruta donde tenía que pasar cada uno de los derroteros, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos material para trabajar, ¿ok? Y por favor sí les recomiendo que se pongan a trabajar para no ir avanzando y más bien que ustedes vayan trayendo dudas para poder pues ir incrementando el trabajo que van a realizar. ¿Sí estamos? Ok. Sí, profesora, de acuerdo. Entonces, gracias. Entonces se los comparto ahorita en el tablón para que ustedes lo inicien. Bien, pues muchas gracias. Cualquier situación, cualquier duda, estamos en comunicación y por favor nos vemos el día miércoles a las 7 de la mañana. Sí, adelante, Jocelyn. Ay, perdón, ingeniera, ¿cree que nos pueda dar acceso al Jamboard que hizo? Como Sí, claro que lectores. sí. Sí, claro que sí. Claro que sí, se los comparto. Muchas gracias, ingeniera. Ok, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y ahorita les comparto todo lo que es compartible. ¿Sale? Hasta luego, que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, ingeniera, cuídese. Gracias.